El día de ayer ha sido publicada en el diario Perú 21 una encuesta encargada sobre percepciones políticas y percepciones de la seguridad ciudadana en nuestro país, hecha por Ipsos Perú, cuyo presidente está con nosotros, Alfredo Torres. Muchas gracias por tu presencia, Alfredo Torres. Un gusto, Fernando, estar acá. De lo que has podido establecer sobre lo que los peruanos piensan, prevén y temen, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Bueno, hay una desazón con la política generalizada, eso lo estamos viendo ya desde hace buen tiempo. Había un tremendo malestar respecto al gobierno anterior, el gobierno de Castillo, pero mucho más polarizado, ¿no? Hoy día, en cambio, la sensación es más de pérdida de pérdida de esperanza, casi podríamos decir, en un cambio favorable. En eso, lo que ocurre es que, ¿qué es lo mínimo que le piden al gobierno? Básicamente dos cosas. Que baje la inflación, cosa que está ocurriendo. ¿Tienes cifras sobre eso? Bueno, sí, las expectativas de inflación más recientes, las últimas que han salido de encuestas empresariales que hace el BCR, ya están en 3.57%. Para diciembre. Así es. Para diciembre. Entonces, esa perspectiva lleva a pensar que, primero, que es una buena noticia. Hay siempre historias particulares con algunos productos, como sabemos. Como el limón. Como el limón, ¿no? Que son temas de escasez, de producción, en fin, que vienen de atrás, ¿no? Faltó fertilizantes, el niño, en fin. Pero la tendencia es positiva y eso nos lleva a pensar que, a su vez, el Banco Central de Reserva debería bajar las tasas de referencia y eso abaratar el crédito y eso podría permitir una reactivación. ¿Cuánto tiempo toma para que estas medidas de las tasas de interés puedan verse reflejadas en el mercado y en las cifras productivas? Ahí viene pues la discrepancia. Algunos piensan que el Banco Central va a bajar la tasa a 0,25, 0,50 en los próximos meses, puede ser en 2 etapas, y eso inmediatamente se transfiere a los costos del crédito al sector privado. Pero para que reactive la economía se requiere además la confianza de los inversionistas, ¿no? Y eso también toma un poquito más de tiempo. Pero en todo caso, si bien el camino debería ser más acelerado, hay un cierto rumbo, ¿no? Más o menos está claro lo que hay que hacer. La inflación está bajando, hay que reactivar la economía, eso requiere confianza, requiere inversión, el Estado debería hacer pues, más inversión en infraestructura, por supuesto, debería reactivar grandes proyectos mineros, agroexportadores, en fin. Pero en el otro tema que le preocupa a la ciudadanía es donde se ve menos claridad en la acción, que es en el tema de la seguridad ciudadana, en el tema de la delincuencia. Y eso es lo que estamos encontrando ahora en las encuestas con una mayor preocupación, ¿no es cierto? Hemos hecho preguntas muy específicas, ¿no? O sea, usted cuando sale a la calle y recibe una llamada telefónica, ¿le da miedo contestarla? Sí, pues porque roban 5.000 teléfonos celulares al día, según justamente puso Perú 21 en una portada reciente. Entonces, sí hay una preocupación muy grande por la seguridad ciudadana y se ve muy poca claridad de acción por parte del gobierno, ¿no? De acuerdo. Ahora, regresando a lo político para luego focalizarnos un poco en los temas de seguridad, ¿cómo anda la comparación entre el respaldo a Alejandro Soto, presidente del Congreso, y a la presidenta Dina Boluarte? ¿Quién está peor considerado? Bueno, la verdad, el caso de Soto ya es extremo, ¿no? La pregunta que hemos hecho este mes es más directa, ¿no? Si confían o no confían en él. Y el nivel de confianza está en 6%, o sea, muy poca gente le cree. Ha tenido tantas declaraciones que después han sido contradichas por la realidad, ¿no? Hay tantas denuncias en su contra, creo que son una cada 5 días, he perdido la cuenta, que para la mayor parte de la opinión pública es una persona en la cual pues ya no se le ve ningún futuro político. En realidad el problema está en que los partidos que lo eligieron, ¿no? Tomen la decisión de reemplazarlo por alguna otra persona que podría ser el mismo partido, ¿no? Hemos tenido a Lady Camones, por ejemplo. Pero que fue reemplazada por una de otra, ¿sí? Por el general Williams. Así es, en su caso fue reemplazada, pero digamos, ahora en comparación con Soto, Lady Camones pues es una lady, ¿no? O sea, podría perfectamente asumir la presidencia
con mucho mayores méritos que los que tiene el señor de Soto, ¿no? De acuerdo. Una cosa que me ha llamado la atención es que su descrédito parece paralelo en Lima y en el interior. Y esto contradice la actitud que él mismo tiene, porque en un momento dado, inspirado sin duda en Pedro Castillo, dijo que todas las críticas a él eran hechas por la prensa de Lima. Y después hemos visto que el trato que dispensa a sus paisanos cusqueños es horroroso. Lo que ha salido como revelación de los planes que urdían sus empleados contra sus colegas del Parlamento del Cusco. Verdaderamente, si así trata a sus paisanos, hay que preguntarse cómo tratarán a los de Lima, que la aprecia tan poco. Y buena parte, efectivamente, ¿no? Es muy agresivo contra la prensa, contra sus paisanos, y varias de las acusaciones que tiene, como por ejemplo la casa de 4 pisos que hizo en una zona histórica en Yucay, sí. Eso es Cusco también. O sea, los cusqueños lo conocen, ¿no? Saben que es una persona pues, en la cual no se puede confiar. De acuerdo. Ahora, usted me ha contestado a media la pregunta, porque yo le pregunté por la comparación entre Dina Boluarte y Soto, se mantiene, y dijo que Soto era muy bajo. Boluarte se mantiene igual en niveles bastante bajos, alrededor del 15%, hace ya varios meses, se ha estabilizado ahí, digamos. Que son niveles más bajos que los que tenía el presidente Castillo y todos los expresidentes que hemos tenido en el pasado, ¿no? Toledo en algún momento cae por debajo del 10%, pero después vuelve a recuperar por encima del 20%, ¿no? Entonces, la diferencia con Boluarte es que ella mantiene un nivel muy bajo de aprobación, ¿no? Y la verdad, no se le ven muchos caminos fáciles para recuperarlo, ¿no? No tiene una base electoral propia, no fue pues ella la cabeza del partido como si fue Toledo en su momento. O sea, esas son limitaciones que ella confronta. Hoy día sabemos que cuando sale de Lima es abuchada. Sí, es difícil. Yo diría que lo más probable es que se mantenga en ese rango, digamos, entre el 10 y el 20. ¿Y hay algún indicio que nos permita saber por qué razón hay una tal tasa de desaprobación? Porque en algunos sectores claramente es el tema de las muertes que se le atribuyen. En otros, el haber dicho que ella renunciaría si que fuera vacado Pedro Castillo. Pero eso no explica toda esa cantidad de desaprobación que ella tiene, ¿no? Claro. Bueno, hay un gran sector de la población que no votó por el señor Castillo y la señora Boluarte. Ella era la vicepresidenta de su fórmula. Y durante ese periodo que Castillo fue presidente, ella fue ministra de ese gobierno, ¿no? Y en cuanto ministra hubo una serie de declaraciones en donde también pues, defendió al presidente Castillo. Entonces, tampoco es fácil que los que votaron en contra de Castillo y en contra de ella hoy día la apoyen, ¿no? La toleran, que es diferente, ¿no? Decía, es el mal menor respecto del desastre que representaba Castillo, pero no hay pues un entusiasmo de apoyo hacia ella, y menos en una situación pues, de estancamiento económico como el que estamos viviendo, ¿no? Ahora, una cosa es el presidente Soto y otra cosa es el Congreso. ¿Tiene usted estadística sobre la percepción del Congreso bajo Soto? Sí. También está muy baja, ¿no? La verdad, la mayor parte de la población ha perdido también la confianza en el Congreso. Las cifras de rechazo son muy superiores al 80%. Ya desde hace meses, el tema de los mochasueldos, por ejemplo, es escandaloso, ¿no es cierto? Todos sabemos que eso es un delito. Hemos visto recientemente una condena por un caso severa, a Urtecho, ¿no? Severa, así es, de hace unos 10 años, y la mayor parte de la gente, por no decir todos, está sorprendido que estas historias no tengan ninguna consecuencia. Al revés, uno de ellos ha sido premiado con la vocería de Acción Popular, ¿no? Exactamente, entonces eso indigna, ¿no? Indigna y hace que la gente ya pierda toda confianza, ¿no? en este Congreso, ¿no? Ya no les presta atención. Es poco lo que el Congreso puede hacer para recuperar esa confianza. Lo único que podría hacer en realidad, o lo primero que tendría que hacer es salir de los mochasueldos, ¿no? O salir de los niños, los casos más evidentes de corrupción, para poder pues, renovar un poco el Congreso, ¿no? Para eso están los accesitarios. Ahora bien, es una mala cosa naturalmente que las dos principales instituciones del Estado se hallen en esta situación, mientras que se necesita transmitir confianza de que acá hay un plan para luchar contra la delincuencia y la inseguridad, que es lo que más preocupa a los peruanos hoy, aún más que los temas económicos, me parece, ¿no? Sí, en el tema económico lo que ocurre es que la mayor parte de la gente siente que su progreso depende de su esfuerzo, ¿no? No espera tanto ya del gobierno. En cambio, en el tema de la seguridad ciudadana,
evidentemente necesitamos que el Estado haga su tarea, ¿no? Para eso fueron creados los Estados en un origen, ¿no? La alternativa es llevarnos a todos a tener armas en casa. Pero en este momento la mayoría lo que espera es que funcione no solamente la policía, ¿no? El Ministerio Público, el Poder Judicial, porque también vemos que liberan criminales con bastante prontuario de manera sorpresiva, ¿no? O violadores. O sea, hay también una desazón frente a lo que hace la Fiscalía y el Poder Judicial. Ahora, la encuesta ha sido hecha una vez que ya había habido el gran debate en el país, se había introducido el gran tema sobre el modelo Bukele. Sí. No sé si las preguntas han podido reflejar algo de eso. Hemos hecho preguntas sobre el modelo Bukele un poco antes y sí hemos encontrado que hay un amplio sector de la población que quisiera más mano dura. O sea, incluso hemos puesto alternativas, digamos, en el límite, ¿no? ¿Qué preferiría? ¿Que se aprecie a un inocente o que se suelte a un culpable? La mayor parte de la gente prefiere que paguen justos por pecadores, o sea, prefiere la mano dura, ¿no? Que se condene un inocente, bueno, ¿qué importa mientras los culpables estén presos? Entonces, el modelo Bukele, la imagen del modelo Bukele, porque todos estamos más informados, sabemos que eso es muy difícil de implementar, ¿no? Aquí los delincuentes no andan todos tatuados como sí, allá, ¿no? Como allá, sí. La imagen es que sí se requiere más mano dura. Algunas cosas se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, yo no entiendo por qué no hay más cárceles en este momento en construcción, ¿no? Si esa es una demanda ciudadana y hay hacinamiento en las actuales cárceles. Hace años que no se construye una sola cárcel en el Perú y crece el número de los condenados y los sometidos a prisión preventiva. Ahora bien, ¿qué es lo que más temen? ¿Cuáles de las modalidades delictivas son las que más afectan a la población? Bueno, en la vida cotidiana lo que más teme la gente es que le arranchen el teléfono, la cartera, ¿no? Ese tipo de asalto del cual somos víctimas 1 de cada 3 peruanos al año. Es una cifra bien alta, ¿no? Por supuesto que si uno pregunta por delitos mayores, hoy día ya hay una conciencia de que hay grandes mafias operando en el Perú, ¿no? Como el Tren de Aragua, etcétera, gente que ha venido a manejar bandas criminales. Bandas criminales, ¿no? Organizadas, ¿no? La trata de personas, por supuesto el narcotráfico. Entonces, esas son las preocupaciones mayores porque eso a su vez trae sicariato, ¿no? Y en el sicariato algunos de estos se convierten en chantajes que terminan en muertes, ¿no? Hemos visto recientemente a un pobre joven jugando fútbol, ¿no? Sí. En fin, o sea, esas son ya cuando se trata de escalar son las preocupaciones mayores, pero en el día a día es básicamente el delito común lo que más preocupa, el arranche. Y el arranche. Ahora bien, ¿en quién se hace confianza? Ese es el problema, porque hay una necesidad grave, como dice usted, 1 de cada 3 peruanos ha sido objeto de un robo del celular. Uno necesita voltearse hacia alguien, en este caso, sí. Aparentemente con la situación del Ejecutivo, tal como agarra usted, con la del Congreso, da la impresión de que no hay mucha confianza en nadie para hacer frente a esa situación. Eso es peligroso. Es peligroso, por supuesto. El Perú aparece en el Latinobarómetro como el país más insatisfecho con su sistema democrático, ¿no? ¿Por qué? Porque no funciona efectivamente el Ejecutivo, el Legislativo, ¿no? Incluso el Poder Judicial. Entonces, a ese malestar, por supuesto, nos puede llevar a un voto antisistema cuando haya oportunidad de hacerlo. El que más se parezca a Bukele podría ser claro, así es. O sea, cualquiera, que puede ser Tauro Humala, exactamente, puede ser de un extremo o del otro, ¿no? Sí. Así es la idea de que alguien que no sea parte del sistema, ¿no? Sí, una situación grave. ¿No han sondeado esta vez respecto de la percepción de figuras de la oposición, de dirigentes políticos de los partidos al margen del Ejecutivo? Hemos sondeado, no efectivamente la última encuesta, pero sí un poco antes, y lo que hay es un gran desierto. O sea, no hay figuras. Cuando preguntamos por los nombres, aparecen Keiko Fujimori con un poquito más de 10% y los demás en un dígito. O sea, no hay... y son básicamente los nombres, los viejos conocidos, ¿no? Hernando de Soto, etc. No aparecen nuevas figuras todavía, a pesar que existen varios movimientos nuevos, partidos que se han inscrito, todavía no son muy conocidos. De acuerdo.
Y respecto de la policía municipal, del rol de los serenos, del ejército en las calles, todas esas grandes alternativas que algunos proponen por aquí y por allá, sin que haya mucha armonía, ¿no? ni mucha reflexión. Veremos lo que, por cierto, el ministro del Interior dice en el Congreso hoy, pero ¿usted tiene alguna percepción de lo que está evolucionando en la mente de los peruanos? Bueno, hay una demanda en general por más seguridad y por lo tanto lo que quisieran es que los efectivos municipales, etcétera, tuviesen más recursos, ¿no?, para enfrentar el crimen, ¿no? Algunos, por supuesto, preferían que estén armados, por ejemplo, por lo menos con armas no letales, ¿no? Es una de las demandas. Pero las mayores demandas son para más efectivos policiales y menos corrupción, porque también eso preocupa mucho a la gente, ¿no?, que hay corrupción que afecta a la policía, al Ministerio Público, al Poder Judicial. O sea, la gente sospecha que algunos de los principales delincuentes logran salirse de, digamos, de una condena por corrupción o por amenazas, ¿no? Ahora, más allá del Poder Ejecutivo y del Legislativo, las otras instituciones del Estado las han sondeado en varias oportunidades, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las que más credibilidad tienen todavía ante la población? Bueno, las más autónomas, el Banco Central de Reserva es siempre el número uno, así es, y entre la gente informada, por ejemplo, la Superintendencia de Banca y Seguros, también en las Fuerzas Armadas, a pesar de los lamentables muertes de principios de año, mantienen un cierto nivel de confianza. El Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, por supuesto, incluso por encima del Tribunal, Servir, la institución que ¿Poder Judicial, Fiscalía? No, ellos están más abajo. Encima del Ejecutivo y el Congreso, digamos, encima de 20%, pero debajo de 30%. La policía es un poquito mejor, la policía está en 30 y tantos, pero igual la mayoría la desaprueba, ¿no? De acuerdo. Alfredo Torres, muchas gracias por venir a explicarnos algunos alcances de la encuesta publicada el día de ayer, hecha por Ipsos y publicada en el diario Perú 21. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Vamos a hacer